¿Enseñó Jesús a aceptar la oscuridad? Imagina por un momento una habitación pequeña y cerrada. Una luz tenue entra por la rendija de una cortina. Tu respiración golpea en el pecho como una ola lenta. El corazón se te acelera cuando la pregunta aparece sin avisar. ¿Y si la única manera de encontrar la luz fuera pasar por la noche? Esa imagen, una habitación secreta, un silencio que no es vacío sino presencia, es el punto de partida para una pregunta que ha rondado a creyentes y buscadores desde hace siglos. Y sin embargo, cuando miramos los textos que llegaron a nosotros, la respuesta se vuelve más compleja de lo que parece. Hace casi 2000 años, las palabras de Jesús circularon en formas muy distintas. Algunas versiones llegaron a conformar el texto que hoy llamamos Nuevo Testamento. Otras permanecieron al margen, transmitidas en manuscritos que nunca entraron en el canon. Entre estos, hay escritos que describen un camino interior, una experiencia de descenso hacia lo desconocido, que algunos han interpretado como una invitación a aceptar la oscuridad. Uno de esos testimonios aparece en los textos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, y entre ellos hay dos piezas que suelen mencionarse en este debate: el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María. No fueron incluidos en la colección canónica, y su estatus histórico es distinto al de los evangelios sinópticos. Sin embargo, ofrecen una ventana a cómo pensaban ciertas comunidades cristianas tempranas sobre la experiencia interior y el conocimiento espiritual, la gnosis. Para situarnos, cuando hablo de evangelios apócrifos, me refiero a textos que se reivindicaban como portadores de enseñanzas cristianas, pero que por múltiples razones, históricas, teológicas, litúrgicas, no fueron incorporados a la lista de libros que la Iglesia antigua reconoció como normativos. Eso no significa que fueran mentira, ni que su contenido sea irrelevante. Significa que su autoridad fue objeto de debate. Algunos de esos escritos reflejan sensibilidades distintas, una preocupación por el conocimiento interior, por revelar secretos espirituales, por explicar la relación entre la luz y la sombra dentro del alma. Otros se ocupan de narrativas legendarias o de ampliaciones teológicas alejadas de la predicación pública que los sinópticos conservan. Antes de seguir, conviene aclarar algo esencial. Cuando un texto apócrifo usa imágenes como oscuridad o descenso, no siempre habla de malicia, ni aboga por la inmoralidad. En muchas tradiciones místicas, la oscuridad es fases del camino interior, la noche del alma, la purificación, el tránsito por lo que desconocemos para que nazca una nueva visión. Lo que cambiará es cómo se interpreta esa experiencia. Para unos será una etapa de purificación en la que la gracia actúa. Para otros, un punto culminante de revelación, donde lo oculto se vuelve conocimiento iluminador. Afirmar que Jesús enseñó a aceptar la oscuridad como proposición absoluta es peligroso y simplificador. Los evangelios canónicos y los apócrifos dialogan entre sí, se superponen en temas y difieren en énfasis. La tarea aquí no es declarar un veredicto implacable, sino explorar con rigor y con prudencia qué querían decir estas expresiones y qué lugar podrían tener en una vida de fe. Si esto te está resonando y quieres que sigamos profundizando en los textos apócrifos y sus implicaciones prácticas, suscríbete ahora, quedará mucho por ver. Y conviene estar juntos en el camino. Empecemos por lo que es más firme. Los evangelios canónicos contienen varias imágenes que apuntan a una espiritualidad interior. Jesús habla de entrar en la habitación interior cuando ora en privado, y promete que el reino está dentro de las personas, no solo en lugares públicos o fenómenos visibles. Esa insistencia en la vida interior no excluye la acción ética ni la responsabilidad comunitaria. Más bien la enmarca. En Mateo se recomienda la oración en secreto. En Lucas hay una enseñanza sobre el reino que está entre nosotros o dentro de nosotros, y en el Evangelio de Juan se habla del culto en espíritu y en verdad. Estas frases han alimentado desde temprano la idea de que la vida espiritual tiene un componente íntimo, un terreno donde la experiencia y la escucha interior importan tanto como la liturgia externa. Ahora bien, ¿cómo pasa esa insistencia en lo interior a la idea de oscuridad? Para entenderlo, conviene hacer una distinción terminológica básica. Cuando los textos místicos hablan de oscuridad, pueden referirse al menos a tres cosas diferentes. 1. La ignorancia o ausencia de la comprensión espiritual.
2. La noche del alma como experiencia de vaciamiento y purificación. Y 3. Una metáfora del mundo material y corrupto frente a la luz espiritual. Cada sentido tiene consecuencias distintas. Aceptar la ignorancia como punto de partida no es idolatrar la oscuridad, es reconocer la necesidad de la gracia y del aprendizaje. Pasar por la noche del alma puede ser doloroso, pero no es moralmente neutro. Suele ser descrito como parte de un proceso de purificación que conduce a mayor entrega. Ver la oscuridad como símbolo del mundo material puede conllevar una dualidad más rígida entre espíritu y materia, propia de ciertas formas del gnosticismo antiguo. Los textos que se agrupan bajo la etiqueta agnósticos, no todos son uniformes, desarrollan una cosmología en la que la ignorancia y la revelación juegan papeles fuertes. Para ciertos grupos, la salvación era esencialmente conocimiento, gnosis, de la condición divina oculta en el ser humano y de los estratos que ocultan ese conocimiento. En algunos pasajes, la acción de descender o atravesar la oscuridad aparece como un proceso deliberado. Uno debe bajar, enfrentarse a lo que oculta el alma para que el origen divino pueda ser reconocido. En ese sentido, aceptar la oscuridad no sería una invitación a rendirse a lo malo, sino a emprender un tránsito que reconstituya la memoria de lo divino en el interior. Esto nos coloca frente a una pregunta crucial. ¿Estas lecturas gnósticas reflejan las enseñanzas de Jesús o son desarrollos posteriores que reinterpretaron su mensaje? La respuesta académica y pastoral prudente es ambas cosas. Es muy posible que la simple prédica de Jesús sobre el reino interior hubiera sido leída por comunidades diversas de maneras distintas. Algunas tradiciones tempranas acentuaron el aspecto comunitario y sacramental. Otras pusieron el acento en la experiencia individual y el acceso directo a la revelación. Que existieran lecturas distintas no prueba que una sea la única verdadera. Lo que sí documenta la historia es que la formación del canon cristiano implicó decisiones. Se favorecieron textos que por su antigüedad, uso litúrgico y coherencia teológica con líneas emergentes se consolidaron como autoridad comunal. Otros textos permanecieron como testigos de corrientes alternativas, valiosos para el estudio, pero sin la misma función normativa. ¿Por qué importa todo esto? Porque la manera en que leamos esos textos hoy condicionará la práctica espiritual que derive de ellos. Si interpretamos oscuridad como autorización para abrazar la indiferencia moral o para justificar conductas dañinas, habremos perdido el rumbo. Si en cambio lo entendemos como una etapa de purificación, una sombra por la que hay que pasar para que la luz aparezca con mayor claridad, entonces lo que se propone es un trabajo serio, acompañamiento y una disciplina que transforma. Aquí entra otra distinción. Experiencia mística no es experiencia ética. El éxtasis interior puede abrir una puerta, pero la madurez espiritual se mide en frutos, compasión, justicia, humildad. Quiero hacer una pausa breve para traer una voz que ha acompañado a la tradición contemplativa occidental. Los místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila describieron con crudeza esa noche del alma. No la celebraron como fin en sí mismo, la describieron como una prueba que limpia e ilumina cuando se sostiene en la fidelidad a Dios. Sus experiencias, lejos de promover un culto a la tiniebla, mostraron que atravesarla con compañía espiritual y práctica disciplinada puede llevar a una unión más profunda con lo divino. Ese testimonio histórico es una clave. Las prácticas místicas no forman un atajo individualista sin raíces comunitarias. Provienen de tradiciones que siempre han puesto límites y criterios para la interpretación. Volvamos ahora al terreno de los textos apócrifos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, consiste en una colección de dichos atribuidos a Jesús. Algunos son sorprendentemente próximos a los sinópticos, otros más enigmáticos. Hay breves aforismas que invitan a buscar dentro de uno mismo. El Evangelio de María, que toma como figura central a María Magdalena en ciertos pasajes, muestra a discípulos desconcertados que requieren enseñanza sobre lo interno y lo invisible. Estas piezas no nos dicen que Jesús enseñó exactamente un método contemplativo moderno, pero sí abren la posibilidad de que en el siglo I existiera una sensibilidad espiritual que valoraba el acceso a la experiencia interior directa. Es un matiz,
no una sentencia. A la hora de leer estos textos hay que mantener un doble movimiento, abrirse a su riqueza simbólica y al mismo tiempo someterla a análisis histórico. No son documentos que puedan adjudicarse automáticamente como la verdadera enseñanza frente a los 4 evangelios que hoy están en el canon. Son testimonios de cómo comunidades concretas, en contextos culturales y religiosos plurales, vivieron la memoria de Jesús. Por eso conviene acudir a ellos con curiosidad y con discernimiento. Otro aspecto que conviene traer a la conversación es el cuerpo. Cuando hablamos de prácticas contemplativas, respiración, visualizaciones, vocalizaciones, no nos movemos en un vacío espiritual. El cuerpo responde. La respiración regula el sistema nervioso. La vibración vocal moviliza resonancias. El enfoque atento sobre el pecho y el corazón produce cambios en la percepción del tiempo y del dolor. Hoy la neurociencia ofrece pistas sobre cómo la meditación y ciertas prácticas contemplativas influyen en áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional y la atención. Sin embargo, conviene reafirmarlo con humildad. La evidencia es amplia en cuanto a correlaciones, pero no es una caja mágica que explique la totalidad de la experiencia mística ni que garantice resultados. En la línea del respeto científico, algunas hipótesis sobre la glándula pineal y sustancias como la DMT aparecen en discusiones populares. Son terrenos especulativos que merecen cautela. La pineal ha sido mitificada, y aunque exista interés científico, no es prudente atribuirle propiedades sobrenaturales sin rigor. Quisiera ahora llevar estas ideas hacia una experiencia práctica simple, pero antes una advertencia clara. La práctica que propongo no sustituye la atención médica ni la orientación terapéutica profesional. Si tienes problemas respiratorios, cardíacos, epilepsia, ansiedad severa o cualquier condición que pueda verse afectada por cambios en la respiración o experiencias intensas, consulta a un profesional antes de intentar ejercicios de profundización contemplativa. Si te sientes emocionalmente inestable, busca acompañamiento. La espiritualidad madura cuida del cuerpo y de la persona en su totalidad. Dicho esto, la práctica que ofrezco está inspirada en la tradición cristiana de la habitación secreta, esa invitación de orar en lo íntimo, y en técnicas de respiración y atención que son seguras cuando se hacen con moderación. No es un ritual esotérico, es una vía para aprender a permanecer y escuchar. A continuación te propongo un ejercicio breve para habitar la oscuridad sin dejarte devorar por ella, para sostener tu respiración, tu atención y tu intención en una habitación interior, que puede ser un umbral hacia una experiencia transformadora. Antes de comenzar, recita conmigo una breve invocación. Señor, te pedimos tu presencia en este silencio. Ven con tu luz y con tu verdad. Guía nuestros pasos en la oscuridad, como quien acompaña a un caminante por senda incierta. Dame discernimiento para distinguir la prueba de la tentación y la valentía para permanecer. Amén. Colócate en una postura cómoda, sentado con la espalda erguida pero relajada, plantas de los pies apoyadas si estás en una silla, manos reposando sobre el regazo. Si prefieres, túmbate en un lugar seguro, pero evita caer en sueño. Cierra los ojos si eso te ayuda o mantén una mirada suave hacia abajo. Lleva la atención al cuerpo. Siente el punto de contacto de tu cuerpo con la superficie donde estás apoyado. Observa la respiración tal como está, sin forzarla. Vamos a usar una respiración lenta y suave, diafragmática. Inhala por la nariz durante 4 tiempos, contados en tu interior. Siente cómo el abdomen se expande. Retén un instante si eso es cómodo. Exhala por la boca o por la nariz, según prefieras, durante 6 tiempos, dejando que la exhalación sea ligeramente más larga que la inhalación. Este patrón ayuda a activar la rama parasimpática del sistema nervioso, desacelera, regula el pulso y crea una sensación de seguridad. Repite este ciclo 5 o 6 veces, con atención sostenida en el movimiento del aliento. Mientras respiras, imagina una puerta pequeña en la pared de la habitación interior que te representa. No es una puerta que hay que forzar, es una puerta que espera ser reconocida. Observa la penumbra del cuarto. No intentes llenarla de luz a la fuerza. Permite que la oscuridad te muestre lo que hay allí sin juzgar. Si aparecen sensaciones, recuerdos, temores o deseos, acógelos con la misma respiración. Inhala y di para ti en silencio,
recibo. Exhala y di, confío. No se trata de aceptar la oscuridad como fin, sino de permitir que te revele qué necesitas ser visto y acompañado. Aquí, en este umbral, surge una cuestión que divide a muchos. ¿Debemos buscar la oscuridad deliberadamente? Las tradiciones místicas responden con matices. Algunas prácticas orientan a exponer el alma a su propia sombra con la confianza de que la verdad que viene de Dios soporta la honestidad completa. Otras advierten que la experiencia sin guía puede confundir y que los estados psicológicamente intensos requieren contención. Esa tensión, aprender a mirar sin huir y al mismo tiempo evitar descargar sobre la experiencia una oralidad solitaria, es el cuidado pastoral que toda tradición sana ofrece. Mientras mantienes la respiración y la atención, puedes llevar tu mano al centro del pecho, sobre el esternón, y sentir el latido. En muchas espiritualidades cristianas se habla del corazón como lugar de encuentro. No se trata de una anatomía mágica, sino de una metáfora corporal que ayuda a centrar la atención en el afecto y la disposición hacia Dios. Siente el pulso, la calidez de la mano, la transparencia de la respiración. Repite en tu interior una breve frase de entrega. Señor, permíteme ver lo que debo ver. Y aguarda. No hay prisa para la revelación. La paciencia en la habitación secreta es una forma de obediencia. Algunos podrán experimentar calma, otros una oleada de emociones, otros quizás nada aparente. Todas las respuestas son válidas mientras no se conviertan en una búsqueda compulsiva de señales. El objetivo no es provocar fenómenos, sino cultivar la disposición de estar presente. La noche del alma no es un espectáculo, es con frecuencia un trabajo silencioso de purificación. Y sin embargo, ya desde este punto se abren preguntas más profundas. Si la experiencia interior revela sombras que provienen de heridas, ¿cómo distinguir la acción sanadora de la tentación de la autocomplacencia? ¿Qué papel juega la comunidad en esta travesía interior? ¿Pueden los textos apócrifos orientar este proceso de forma responsable o corren el riesgo de promover una lectura individualista y elitista? En este momento, justo cuando la atención comienza a asentarse y la respiración adquiere un ritmo sereno, conviene detenerse para recordar dos puntos fundamentales. Primero, la experiencia interior debe estar en diálogo con la escritura y la comunidad de fe. No es una esfera autónoma que se desligue del cuerpo eclesial. Segundo, el discernimiento es clave. Hay prácticas que acercan a la verdad y prácticas que confunden. El criterio no es la intensidad del fenómeno, sino los frutos. Mayor humildad, amor al prójimo, fruto de paz. Mientras sostienes la respiración por el siguiente ciclo, deja que la imagen de la habitación interior se vuelva más precisa. Observa si hay sombras que se repiten, nombres que vuelven, imágenes que reaparecen. No busques interpretar todo de inmediato, anota mentalmente aquello que merezca atención posterior. A menudo, la primera fase del trabajo interior consiste en reconocer sin dramatizar. La oscuridad que aparece puede ser simplemente la sombra proyectada de antiguas heridas, de miedos heredados o de imposiciones culturales. Parte de aceptar la oscuridad es aceptar que nuestra historia humana tiene heridas y que la presencia de Dios no elimina de golpe el tiempo de cura. Lo acompaña, lo sostiene y lo transforma. En ciertos testimonios místicos, el descenso a la oscuridad es seguido por una experiencia de revelación que no se asemeja a una iluminación repentina, sino a una nueva claridad en el amor. Allí, la dualidad entre luz y oscuridad cambia. Lo oscuro ya no es enemigo absoluto, sino terreno de crecimiento. Pero también existe el riesgo opuesto, romantizar la oscuridad como si fuera un valor en sí misma. Aquí el discernimiento no puede ser sustituto de la experiencia. Debe haber un acompañamiento, lecturas que orienten y una comunidad donde contrastar lo vivido. A medida que la práctica prosigue, es probable que notes una mayor atención al latido, una sensación de amplitud en el campo perceptivo, tal vez una quietud que no espera. Esta quietud puede sentirse como un umbral luminoso
o como una calma profunda en medio de la penumbra. En el próximo ciclo, cuando exhales, imagina que la exhalación no solo libera aire, sino que suelta aquello que no necesitas retener: tensiones, premuras, expectativas. Visualiza cómo esas cargas se disuelven en la penumbra de la habitación interior, sin juicios. Deja que el silencio haga su trabajo. Es en este punto, cuando la quietud empieza a abrir una fisura en el velo cotidiano, donde muchas personas se preguntan si estamos rozando aquello que los textos apócrifos llamaban gnosis. ¿Es esta sensación de claridad una confirmación de que el acceso directo a la verdad es posible sin mediaciones? La respuesta pastoral vuelve a ser compleja. La experiencia no reemplaza la comunidad ni la escritura, pero puede ser una puerta legítima de encuentro con la presencia divina. Y la historia de la Iglesia nos recuerda que cuando las comunidades acogieron experiencias individuales sin marco, surgieron tensiones. Cuando las ataron demasiado rígidamente a normas externas, ahogaron la vida. El equilibrio se encuentra en la práctica compartida, en el discernimiento y en la humildad. Cuando abres los ojos después de unos minutos, tómate el tiempo para volver. Respira conscientemente, mueve los dedos y nombra una palabra que te ancle: gracia, camino, presencia. Anota mentalmente o en un cuaderno lo que haya surgido, sin evaluar por ahora. Este ejercicio no pretende resolver la tensión entre luz y oscuridad de un plumazo. Pretende mostrar que la experiencia de la noche interior puede ser un espacio de encuentro con la verdad cuando se vive con responsabilidad. Hasta aquí hemos recorrido la problemática histórica de los textos apócrifos y su estatus, la presencia innegable de una espiritualidad interior en los evangelios canónicos, las interpretaciones gnósticas sobre la oscuridad, las advertencias de los místicos clásicos y una práctica inicial de presencia. Pero el viaje no termina aquí. Quedan preguntas cruciales por explorar. ¿Qué dicen exactamente algunos fragmentos del Evangelio de Tomás y del Evangelio de María sobre este descenso interior, y cómo se comparan con los relatos canónicos? ¿Qué procesos históricos llevaron a que ciertas corrientes quedaran marginadas? ¿Qué dicen los testimonios de transformación corporal y mental desde la experiencia contemplativa? ¿Y qué dice la ciencia al respecto? Y sobre todo, ¿cómo responder hoy, con creencia y prudencia, a la pregunta del título: ¿enseñó Jesús a aceptar la oscuridad? En el siguiente tramo retomaremos los pasajes más significativos. Leeremos con cuidado fragmentos relevantes y pondremos en diálogo los textos con la práctica que acabas de experimentar. Allí empezaremos a desentrañar si el llamado a habitar la noche es una concesión pastoral, una pedagogía espiritual o una reinterpretación posterior de un mensaje más amplio. Mientras tanto, permanece atento a lo que surgió en tu habitación interior y considera compartir una palabra breve en los comentarios si algo te conmovió. No como exhibición de lo vivido, sino como testimonio humilde de una búsqueda compartida. Retomemos donde nos habíamos quedado, con la imagen de la habitación interior todavía viva y la pregunta intacta: ¿qué dicen exactamente ciertos fragmentos del Evangelio de Tomás y del Evangelio de María sobre este descenso interior? ¿Y hasta qué punto esos testimonios permiten afirmar que Jesús enseñó a aceptar la oscuridad? Para responder con seriedad, conviene acercarnos a los textos con cuidado filológico y hermenéutico, distinguiendo entre lo que el documento efectivamente registra y las interpretaciones posteriores que se han tejido alrededor de él. En el caso del Evangelio de Tomás, nos encontramos ante una colección de dichos atribuidos a Jesús, constituidos en su mayoría por aforismos breves, paradójicos y a veces crípticos. No es un relato narrativo de la vida de Jesús como los sinópticos, sino un espejo de enseñanza directa, dichos del Maestro, muchos de ellos con tono sapiencial. Varias sentencias invitan al oyente a buscar dentro de sí la fuente de la verdad. La lectura más dominante entre quienes han estudiado Tomás es que su horizonte interpretativo es profundamente interiorista. La salvación aparece relacionada con el reconocimiento de una realidad oculta en el propio sujeto.
Hay pasajes que, leídos a la luz de la tradición gnóstica, parecen presupuestar un conocimiento liberador que consiste en desvelar lo oculto dentro del hombre. Un ejemplo paradigmático sería un dicho en el que se sugiere que traer a la luz lo que está dentro de uno mismo equivale a una forma de salvación. Si no se trae, lo que está dentro puede devenir en agente de destrucción. Esa formulación abre la imagen de un riesgo psicológico y espiritual. Lo que está oculto no es simplemente neutral, sino potencialmente transformador o peligroso según se le entregue atención y discernimiento. Ahora bien, ¿significa esto que Jesús enseñó a adorizar la tiniebla? No, Tomás no parece celebrar la oscuridad como fin. Más bien describe un proceso dinámico. Hay contenidos interiores que necesitan ser reconocidos y expresados para que no se vuelvan destructivos. En otras palabras, el llamado es a traer a la luz lo que yace en el hombre. La oscuridad aparece como condición que exige examen y salida, no como meta. Eso sí, el camino para hacer surgir lo interno puede requerir atravesar la noche, exponerse a lo no claro, tolerar la incertidumbre hasta que el sentido emerja. Aquí la palabra clave es trabajo. El matiz es decisivo. La enseñanza apela a una travesía interior, no a una apología de la maldad. El Evangelio de María pone la atención en otra dimensión igualmente valiosa para nuestra pregunta. En el fragmento que ha llegado hasta nosotros, María Magdalena aparece como figura central que recibe revelaciones y consuela a los discípulos inquietos. Tras la muerte de Jesús, los demás parecen desorientados. María ofrece enseñanzas sobre la partida del Maestro y sus implicaciones para el alma que busca. En ciertos pasajes, María expresa que el alma atraviesa grados y pruebas, enfrentando poderes que la confunden. También transmite la idea de que la salvación está vinculada a una correcta orientación interior, un saber que permite sortear la confusión impuesta por fuerzas que ocultan la verdad. En una escena, algunos discípulos discuten la autoridad de María para enseñar. En otra, ella instruye sobre la forma en que el alma debe reconocer su camino. El texto, entonces, no ensalza la sombra, sino que la reconoce como terreno de prueba y memoria, espacio donde el alma debe aprender a reconocer su origen. Al leer estos fragmentos, cabe recordar dos cosas esenciales. Primera, los textos apócrifos son testimonios de comunidades concretas con sus propias preocupaciones teológicas. No tienen, salvo excepciones, el estatus de escritura normativa para la mayoría de las tradiciones cristianas históricas, aunque su valor histórico y espiritual para comprender la pluralidad de la primera cristiandad es enorme. Segunda, la doctrina explícita de Jesús, tal como la transmiten los sinópticos y Juan, comparte preocupaciones con estos textos. La diferencia está en el énfasis y en las categorías explicativas. Jesús predica el reino, llama a la conversión del corazón, invita a la oración interior. Algunos intérpretes tempranos o posteriores tomaron esas invitaciones y las elaboraron con vocabulario gnóstico para describir etapas y técnicas del descenso interior. ¿Fueron estos textos prohibidos? La historia es compleja. No existió una sola instancia monolítica que, de un día para otro, arrancara todos estos manuscritos del mundo antiguo y sellara su destino. Sí hubo procesos de formación del canon y de consolidación teológica en los siglos II y III que privilegiaron ciertos escritos para la vida litúrgica y doctrinal de las comunidades emergentes. A partir de la consolidación de lo que hoy llamamos ortodoxia, ciertos grupos y textos que presentaban lecturas diferentes fueron etiquetados como heréticos por algunos líderes eclesiales. Ireneo, Tertuliano, Epifanio, entre otros, escribieron contra formas de pensamiento que consideraban desviadas. En este contexto, obras y prácticas que chocaban con las líneas teológicas dominantes pudieron ser marginadas, y en algunos lugares y épocas activamente perseguidas o destruidas. Pero también hay que añadir un dato material. La supervivencia de los manuscritos es contingente. Las obras que hoy conocemos en copias fueron las que, por azar, clima o hábito de lectura, se preservaron. El hallazgo de Nag Hammadi en 1945 nos reveló un conjunto de textos que, de otra manera, habrían permanecido ocultos a la posteridad. Decir que un evangelio fue prohibido es una forma popular de señalar que su circulación fue restringida y en algunos contextos objeto de censura, pero conviene matizar.
Hubo debates teológicos, consolidación de autoridad y prácticas pastorales que buscaron definir límites. No fue una operación única ni necesariamente concertada en términos conspirativos, fue un proceso histórico con elementos doctrinales, políticos y prácticos. Hablemos ahora de por qué esas lecturas interiores pueden resultar atrayentes para buscadores contemporáneos y por qué, al mismo tiempo, exigen prudencia. La búsqueda de lo interior responde a una necesidad humana profunda, encontrar sentido, presencia y una experiencia de conexión que vaya más allá del ruido. Las prácticas contemplativas, cuando están bien orientadas, responden a esa necesidad, ofreciendo métodos para calmar la mente, afinar la conciencia y abrir un espacio de escucha. Sin embargo, cuando se incorpora un léxico que habla de conocimiento salvador sin anclaje al discernimiento comunitario y ético, se corre el riesgo de cultivar una espiritualidad elitista, autorreferencial y potencialmente desconectada de la responsabilidad hacia el prójimo. Por eso, en la práctica espiritual que se deriva de estos textos y que podemos practicar hoy con humildad, conviene integrar siempre 3 elementos: experiencia, criterio y comunidad. La experiencia sin criterio puede ser fuente de engaño. El criterio sin experiencia queda estéril. La comunidad sin apertura a la experiencia puede volverse rígida. La tradición cristiana saludable ha tratado de articular esos 3 polos: experiencia mística, acompañada por doctrina y por la vida sacramental o comunitaria. La novedad de los apócrifos es que ponen en primer plano la experiencia directa y el saber interior. Su desafío para la tradición consiste en aprender a valorar esa dimensión sin permitir que eclipse la caridad y la responsabilidad. Entremos ahora en el terreno de los efectos corporales y de lo que la ciencia puede ofrecer sobre prácticas contemplativas. A lo largo de las últimas décadas, la investigación sobre meditación y prácticas contemplativas ha crecido de manera notable. Estudios sobre técnicas de atención plena y meditación cristiana muestran correlaciones con la reducción de la actividad de la amígdala, relacionada con la respuesta al miedo, un aumento de la actividad en regiones asociadas a la regulación emocional y la atención sostenida, y cambios funcionales vinculados a la percepción del dolor y del estrés. Hay investigaciones sobre la coherencia cardíaca que indican que prácticas de respiración lenta y controlada pueden influir en la variabilidad del ritmo cardíaco, favoreciendo estados de calma y regulación autonómica. Sin embargo, es esencial subrayar que la mayoría de estos hallazgos habla de correlaciones y probables mecanismos. La ciencia todavía no explica completamente la totalidad de las experiencias místicas ni las interpreta en términos espirituales. Además, los efectos observados dependen de frecuencia, contexto y condición individual. Sobre la glándula pineal y las especulaciones en torno a sustancias como la DMT, la literatura pública es amplia pero no concluyente. Es tentador buscar una explicación neuroquímica para experiencias trascendentes, y la investigación en neuroquímica y psicofisiología aporta datos interesantes, pero vincular de forma directa y definitiva la experiencia mística con una única causa fisiológica simplificaría un fenómeno que es multidimensional. Incorpora cuerpo, historia personal, tradición simbólica y apertura espiritual. La prudencia nos obliga a ver las hipótesis científicas como aportes complementarios, no como reductoras del significado espiritual. Volvamos entonces a la práctica y a su lugar en una vida de fe. Hemos ofrecido ya un ejercicio respiratorio y una entrada a la habitación secreta. Ahora propongo otro gesto práctico que ayuda a integrar la experiencia interior en la vida comunitaria y ética: la memoria de compasión. No es una técnica esotérica, sino una práctica sencilla para traer la contemplación allí donde la acción cotidiana nos llama. Siéntate en la postura cómoda que prefieras, toma 3 respiraciones largas y observa la sensación de estar vivo. Evoca brevemente a una persona, puede ser alguien que amas, alguien herido o incluso una figura desconocida, y, sobre la base de la serenidad que has cultivado, imagina ofrecerle una bendición interior, no una fórmula mágica, sino una intención enfocada en su bien. Repite en silencio: que seas cuidado, que encuentres lo que necesitas, que no estés solo. Mantén el latido de ese deseo durante varias respiraciones. Después dirige la intención hacia ti mismo con la misma compasión. Que pueda ver lo que necesito ver, que encuentre discernimiento, que sea guiado.
Esta práctica ayuda a que la experiencia interior no quede encerrada en un objetivo exclusivamente egoísta. La apertura hacia el otro es la prueba de fuego del crecimiento espiritual. Si la contemplación no produce mayor compasión, hay motivos para desconfiar de su autenticidad. Ahora quisiera abordar señales de transformación, para que puedas evaluar si una experiencia mística o un periodo de noche interior están encaminando hacia madurez espiritual y no hacia confusión o desequilibrio. Entre los signos saludables se cuentan un aumento de la humildad y de la paciencia, un crecimiento en la sensibilidad hacia las necesidades ajenas, mayor estabilidad emocional, fruto de una vida de oración más humana y una coherencia entre la interioridad y la ética cotidiana. Signos preocupantes incluirían aislamiento sistemático de la comunidad, sensación de superioridad espiritual, comportamiento que causa daño a otros en nombre de la experiencia o dependencia excesiva de fenómenos para validar la fe. Si te reconoces en algunos de estos signos preocupantes, busca compañía, un director espiritual, un sacerdote o pastora de confianza, un terapeuta o un grupo de fe que pueda acompañarte y ayudar a poner límite y orientación. A este punto conviene recordar cómo leer los apócrifos desde la práctica eclesial. Se pueden usar como fuentes de inspiración y de comprensión histórica, pero integrarlas con prudencia. Leer Tomás o María puede abrir ecos de lenguaje que resuenan con la experiencia contemporánea, enfatizan la interioridad, la memoria del origen divino y la necesidad de un conocimiento que transforma. Pero al incorporarlos en la vida de fe, hay que mantener diálogo con la escritura canónica, con la tradición y con la comunidad pastoral. La historia nos enseña que cuando una experiencia mística se vuelve el criterio exclusivo de verdad, se generan doctrinas cerradas. Cuando, por el contrario, los textos tradicionales aprietan demasiado la disciplina y niegan toda experiencia, se asfixia la vida de oración. La tarea madura consiste en aprender a sostener la tensión entre apertura y criterio. Llegamos así a la respuesta que da forma a este video. ¿Enseñó Jesús a aceptar la oscuridad? La respuesta que emerge de la pluralidad de fuentes es matizada. Jesús, según los evangelios canónicos, invitó a la conversión del corazón, al recogimiento en la habitación secreta, a una escucha que transforma la vida. Esa invitación puede implicar atravesar etapas difíciles, momentos de desolación, purificación, soledad, que han sido denominados como noche o oscuridad por la tradición mística. Por otro lado, los textos apócrifos como Tomás y María, leídos con prudencia, ofrecen formas de lenguaje que articulan la experiencia interior con la búsqueda de un conocimiento que salva. No enseñan, sin embargo, una adoración de la oscuridad ni una renuncia a la ética. Más bien describen el trayecto por el que el sujeto encuentra su origen auténtico, una travesía en la que la oscuridad desempeña un papel pedagógico y no un ideal en sí mismo. Respecto a la fórmula «el evangelio apócrifo que fue prohibido», históricamente hubo momentos en que ciertas corrientes y textos fueron marginados, censurados o destruidos en contextos concretos. Dicha marginación respondió tanto a motivos teológicos como a dinámicas de poder, identidad y supervivencia comunitaria. Llamarlo prohibido puede ser útil como convocatoria mediática, pero debe matizarse. Hubo un proceso complejo de selección y exclusión, no un simple acto uniformemente punitivo. Privilegiar la precisión histórica nos permite valorar los apócrifos como fuentes que amplían nuestra comprensión, sin convertirlos en un contralibro definitivo frente a la tradición canónica. Permite que concluya esta enseñanza con una invitación pastoral práctica y una oración breve para quienes desean integrar estas ideas en la vida. Primero, la invitación. Si te sientes tocado por la experiencia de la noche del alma o por las lecturas interiores que hemos visto, no te quedes solo. Busca un acompañante espiritual. Participa en una comunidad que pueda contener y confrontar tus vivencias con amor. Y no sustituya el discernimiento por la fascinación. Practica la compasión como medida de tus experiencias y mantén tus pasos en diálogo con la Escritura. Si trabajas con prácticas contemplativas, hazlo con moderación, respetando tu cuerpo y tu salud mental. Consulta a un profesional si surge inquietud. Ahora, la oración. Señor, te pedimos que ilumines con tu presencia las zonas de sombra que debemos ver. Guarda nuestra sed de experiencia para que no se vuelva en juicio ni en orgullo.
Haz que la noche que a veces nos visita sea camino hacia tu luz y no excusa para la huida. Concédenos acompañamiento fiel, comunidad que nos sostenga y maestros prudentes que nos enseñen a discernir. Si hay heridas que reclaman cura, tráenos la paciencia para sanarlas. Si hay tentaciones que disfrazan egoísmo de espiritualidad, rindámoslas. Danos el don de la humildad para aceptar ayuda y el valor para llevar lo que hemos visto a la práctica del amor. Amén. Antes de despedirnos, propongo un gesto sencillo para cerrar este tiempo. Toma 3 respiraciones conscientes. Coloca la mano sobre el corazón y di en voz baja o en silencio: hoy entro en mi habitación secreta con discernimiento y con amor. Si te comprometes a practicar de manera responsable, escribe en los comentarios exactamente esa frase: hoy entro en mi habitación secreta. Será una forma de registro compartido de quienes quieren continuar con esta búsqueda de manera comunitaria. Si este tema ha resonado contigo y deseas que sigamos explorando textos apócrifos, prácticas contemplativas seguras y cómo integrarlas en la vida cristiana, suscríbete ahora y acompáñanos en las próximas entregas. Comparte este video con alguien que pueda necesitar una palabra de acompañamiento en su noche. No prometo atajos ni soluciones rápidas. Ofrezco compañía, fuentes honestas y prácticas probadas en la tradición. Que el camino que lleves por la oscuridad sea siempre camino que te devuelva al servicio del amor.